The same way De la misma forma that God the Father que Dios el Padre lived in the tabernacle, vivió en un and the tabernáculo people of y Israel el pueblo de Israel saw his glory. vieron su gloria. When God the Son Cuando Dios el Hijo became a human being, se convirtió en humano, he tabernacled. Él tabernaculizó. He lived among Él us, vivió entre and nosotros. we saw his Y glory. nosotros vimos su gloria. It wasn't fire, No fue fuego, but his glory pero su gloria was his teaching. fue su enseñanza. His glory Su was gloria how he revealed the Father. fue como Él reveló al Padre. His glory Su was the gloria way he treated sinners. fue de la forma en que Él trataba a los His pecadores. glory Su was gloria in his humility estaba en su humildad and his service to y en su others. servicio a los demás. His glory Su gloria was in the miracles that he did, estaba en los milagros que Él hacía, in the healings that he did, en las sanidades que Él in hacía, the signs and wonders that he en did. las señales y milagros que hacía. His glory Su gloria is in the transfiguration. estaba en la transfiguración. We are in a series Estamos en una serie studying the doctrine of the Trinity. estudiando la doctrina de la Trinidad. And we learned that the Bible teaches Y aprendimos que la Biblia enseña that there is only one God, que solamente hay un Dios, but this one God pero este Dios exists eternally existe eternamente as three persons: como tres personas: Father, Padre, Son, Hijo and Holy Spirit. y Espíritu Santo. It is important Es importante to have a proper understanding tener un entendimiento apropiado of this topic de este tema, because number one, porque número uno, it will affect your inclusion in the church. eso va a afectar tu inclusión en la iglesia. Number two, Número dos, it will affect your interpretation of va a Scripture. afectar tu interpretación de las escrituras. And number three, Y número tres, it will affect your relationship with God. va a afectar tu relación con Dios. We are now Ahora estamos looking and studying mirando y estudiando each person of the Trinity. cada persona de la Trinidad. And so far, Y hasta ahora we've learned what the name of God is. aprendimos cuál es el nombre de Dios. The name of God the Father is Yahweh. El nombre de Dios, el Padre, es Yahweh. Yud, Hey, Vav, Hey. All right, you don't have to interpret Yeah, that. no, sorry. We've also learned Aprendimos what God is like. cómo Dios es. He's holy, Él es santo, He is just, Él es justo and He is good. y Él es bueno. And then last week, Y la semana pasada we learned about how is it aprendimos que cómo es that God reveals Himself to humanity. que Dios se revela a sí mismo a la humanidad. So we learned about God the Father. Así que aprendimos acerca de Dios el Padre. Today, Hoy we're going to begin to learn vamos a empezar a aprender about the second person of the Trinity, acerca de la segunda persona de la Trinidad, God the Son. Dios el Hijo. And the title of today's message Y el título del mensaje de hoy is In the Beginning es En el principio was the Word. era el verbo. In the beginning En el principio was the Word. era el verbo. I'm going to ask for us to get on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the Word of God together. para leer la palabra de Dios juntos. And we're going to turn to the book of John. Y vamos a ir al libro de Juan. Book of John chapter 1. Juan capítulo 1. And to all the visitors here, Y a todas las visitas aquí, we are so glad to have you in the house. estamos tan contentos de tenerla en casa. And I hope to see you at the welcome party. Y espero verlos en la fiesta de bienvenida. If you don't have a Bible, Si no tienen una Biblia, you can follow us on the screen no, puede leer con nosotros en pantalla. because we're going to begin to read in verse 1 of chapter 1 Porque vamos a estar leyendo en el versículo 1 del capítulo 1 of the book of John. del libro de Juan. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. He was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Let's jump to verse 14. Vamos a ir al versículo 14. And the Word became flesh and dwelt among us,
And we saw his glory, the glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we're going to begin to speak about your Son. vamos a empezar a hablar de tu Hijo. We ask in the name of Jesus Pedimos en el nombre de Jesús that you would manifest your presence, que tú manifiestes tu that you presencia, would speak to our hearts, que tú hables a nuestros corazones, anoint us to preach with authority and wisdom úngenos para predicar con autoridad e unción and with love. y con amor. This I pray in Jesus' name. Esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Say with me, Digan conmigo. in the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. The passage that we just finished reading El pasaje que acabamos de leer was written by the Apostle John, fue escrito por el apóstol Juan, who was one of the 12 original disciples of Jesus. quien fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús. And while John was pastoring a church in Ephesus, Y mientras Juan estaba pastoreando una iglesia en Éfeso, he decided to write él decidió escribir about the life and ministry acerca de la vida y del ministerio of Jesus. de Jesús. Why? ¿Por qué? In order to persuade people Para poder persuadir a las personas to believe in Christ para que creyeran en Cristo for their salvation. para su salvación. And John actually says it this way Y Juan en realidad lo dice de esta forma. in chapter 20, verse 31. En el capítulo 20, versículo 31. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So this is the reason John wrote his gospel, Así que esa es la razón por la cual Juan escribió su evangelio. the book where we were just reading this passage. El libro del cual estábamos leyendo el pasaje. And so towards the end of his book, Así que hacia el final del libro, John affirms Juan afirma that Jesus que is Jesús the Christ, es el the Cristo, Son of God, el Hijo de Dios, who gives eternal life. quien da vida eterna. But at the beginning of his book, Pero al principio de su libro, John Juan introduces Jesus introduce a Jesús as the Word. como el verbo. Let's look again at John chapter 1, verse 1. Vamos a ver de nuevo Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. The Greek word La palabra griega, being translated here siendo traducida aquí as the Word, como el verbo, the Greek word is logos. la palabra griega es logos. And simply, Y simplemente, logos logos can refer puede referirse to a literal word, a una palabra literal, a message, un mensaje, an idea, una idea or something that is spoken. o algo que es hablado. But John Pero Juan is using the term está usando el término to refer to something para referirse a algo that is more symbolic. que es más simbólico. In Greek philosophy, En la filosofía griega it was believed se creía that behind the order, que detrás del orden, behind the structure detrás de la estructura of the universe, del universo, was this reality había una realidad called the Logos. que se llamaba el logos. And this Logos Y este logos was divine reasoning era el razonamiento divino or of divine mind o un razonamiento, una mente divina that sustained
sustained all things. que sostenía todas las cosas. The Jews had a similar concept. Los judíos también tenían un concepto similar. We see it even in places like Proverbs chapter 8, Lo vemos, por ejemplo, en lugares como Proverbios capítulo 8, where wisdom is speaking donde la sabiduría está hablando as if it were a person. como si la sabiduría fuera una persona. And look at what wisdom says Y miren lo que dice la sabiduría in Proverbs 8. en Proverbios 8. When he established the heavens, I was there. When he inscribed a circle on the face of the deep, Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. when he made firm the skies above, when the springs of the deep became fixed, Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. when he set for the sea its boundary, so that the water would not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando Then- establecía los fundamentos de la tierra. Then I, speaking wisdom, I was beside him, God, as a master workman, and I was daily his delight, rejoicing always before him. Con él, con Dios, estaba yo, la sabiduría, hablando, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Rejoicing in the world, his earth, and having my delight in the sons of men. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. And so John, Así que Juan, in the passage we read, en el pasaje que leímos, is saying to both Jews and Gentiles, le está diciendo a ambos, los gentiles y los judíos, this concept este concepto that you guys have que ustedes tienen of this divine mind de esta mente divina or divine reasoning o un razonamiento divino or this divine wisdom o esta sabiduría divina that created the universe que creó el and that universo sustains the y que universe sostiene el universo and gives it structure and order. y le da estructura y orden. This logos Este logos actually is something that really exists. en realidad es algo que sí existe, But this logos pero este logos is more than a philosophy. es más que una filosofía, It's more than an interesting or creative concept. es más que un concepto interesante o creativo, It is a reality. es una realidad. This logos Este logos is more than just a mind. es más que una mente, It is a person. es una persona. And not just a person, Y no solamente una persona, but it is God himself. sino Dios mismo. And that's why he calls him the Word. Y por eso es que él le llama el verbo. And then John continues Y luego Juan continúa to reveal to us y revela a nosotros 4 fundamental truths 4 verdades fundamentales about this logos, acerca de este logos, about God, acerca de Dios, specifically God the Son. específicamente acerca de Dios el Hijo. And here's the first fundamental truth Y aquí está la primera verdad fundamental that we learn about God the Son. que aprendemos acerca de Dios el Hijo. And it's that number 1, Y es que número 1, he is eternal and creator. Él es eterno y creador. He is eternal and creator. Él es eterno y creador. Look at again at John chapter 1 verse 1. Miren de nuevo Juan 1:1. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo. When John begins with those words, Cuando Juan comienza con esas palabras, in the beginning, en el principio, he wants our Él minds quiere que nuestras mentes to connect conecten with the first verse of the Bible. con el primer versículo de la Biblia. Genesis chapter 1 verse 1 says, Génesis 1:1 dice, in the beginning, en el principio God created the heavens and the earth. creó Dios los cielos y la tierra. He wants you and me to see Él quiere que usted y yo that veamos just like God, que así como Dios, who existed quien existió before the heavens and the earth were created, antes de que los cielos y la tierra fueran creados, and who actually was the creator of all y things, quien en realidad fue el creador de todas las cosas, in the same en way, la misma manera, this logos, este logos, this word este verbo was present estaba presente
presente at the beginning en el principio and is not a part y no es una parte of the things that were created. de las cosas que fueron creadas. There are some who believe Hay algunos que creen that Jesus que Jesús is not eternal, no es eterno, that he que Él is not equal to God, no es igual a Dios and that y Jesus que Jesús was actually created by God en realidad fue creado por Dios as the first of all his creation. como el primogénito de toda su creación. And it is for this Y reason es por esta razón that Jesus should be given honor que a Jesús se le debería dar honra and should be respected y debería ser respetado according to these people. de acuerdo a esta gente. The problem with El this problema con esto is that if Jesus was created, es que si Jesús fue creado, then he is not eternal. entonces Él no es eterno. And if he is not Y eternal, si Él no es eterno, then he is not God. entonces Él no es Dios. And therefore, Y por ende, it would be idolatry. sería una idolatría, It would be blasphemy sería una blasfemia for us to call Jesus que God nosotros llamemos a Jesús Dios and for us to worship him as y God. que nosotros adoremos a Jesús como Dios. And so John Entonces Juan wants to make it clear to us quiere hacerlo claro para nosotros that Jesus que Jesús has no beginning. no tiene principio. He was present at the beginning Él estaba presente en el principio because he is eternal porque Él es eterno and is actually the reason y es en realidad la razón that all things came to que exist. todas las cosas vinieron y existieron. John says it this way Juan lo dice de esta in forma verses 2 to 3. en el versículo 2 y 3. He was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesus Jesús does not have a beginning. no tiene un principio. He was already existing Ya Él estaba existiendo before all things were created. antes que todas las cosas fueron creadas. Not because God created him first, No porque Dios lo creó a Él primero, but because he is eternal. sino porque Él es eterno. Jesus Jesús is not a creation of God. No es una creación de Dios. He is a creator Él es un creador alongside junto God the con Father. Dios el Padre. Now, parentheses, Ahora, un paréntesis. here's a good question for your small groups. Aquí hay una buena pregunta para su grupo pequeño. Besides creation, Aparte de la creación, where else ¿dónde más do we see Jesus vemos a Jesús in the Old Testament en el Antiguo Testamento before he's born of a virgin? antes de que Él naciera de una virgen? If he's eternal, Si Él es eterno, where do we see him in the Bible? ¿dónde lo vemos en la Biblia? All right, back to the message. De regreso al mensaje. This brings us Esto nos trae to the second fundamental truth a la segunda verdad fundamental about God the Son acerca de Dios el Hijo in the words of John. en las palabras de Juan. And it's that Jesus Y es que Jesús is a distinct person es una persona distinta to God the Father. a Dios el Padre. He is a distinct person Él es una persona distinta to God the Father. a Dios el Padre. Let's look at verse 1 again. Veamos el versículo 1 de nuevo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. This passage Este pasaje should remind us debería recordarnos of what we already learned about the Trinity. de lo que ya aprendimos acerca de la Trinidad. We believe in one God, Creemos en un Dios, but He exists eternally pero Él existe in eternamente three persons: en tres personas: Father, Padre, Son, Hijo and Holy y Spirit. Espíritu Santo. The Father is God, El Padre es the Dios, Son is God, el Hijo es Dios and the Holy Spirit is y el God. Espíritu Santo es Dios. But the Father Pero el Padre is not the Son no es el Hijo or the Holy Spirit. o el Espíritu Santo. The Son El Hijo is not the no Father es el Padre or the Holy o el Spirit. Espíritu Santo. And the Holy Y el Spirit Espíritu Santo is not the no Father es el Padre or the Son. ni es el Hijo. They are not three different gods, Ellos no son tres dioses diferentes, but three different persons sino tres personas who diferentes share the same nature, quienes comparten la misma the naturaleza, same essence, la misma the esencia, same divine attributes. los mismos atributos divinos. To say
that they are the same person, el decir que son la misma persona, as some people say they are, como dicen algunas personas que lo son, to say they are the same person el decir que son la misma persona, who fulfilled different roles quien cumplió diferentes roles or o functions, funciones, is to es say decir that it was the Father. que fue el Padre. Listen to this. Escuchen esto. If the people who say Si la gente que dice God is just one person, Dios es una persona and first he's the Father, y primero Él es el Padre, then he became the Son, después se convirtió en el Hijo and then he became the Holy y Spirit, después se convirtió en el Espíritu Santo. but it's just one person. Pero es una persona. If you believe that, Si tú crees then it's eso, one person que es una who persona had three different que functions, tenía tres diferentes funciones, that is like saying eso es como decir that the Father que el Padre sent himself, se envió a sí mismo to the earth, a la tierra, that it was the que Father fue el who Padre became a human quien being se convirtió en humano through a virgin birth, a través de un nacimiento por virgen, that it was the que el Father who Padre died on the cross murió en la cruz and rose from the y dead se levantó de entre los on muertos the third day. al tercer día. If you believe Si this, tú crees esto, this is esto anti-biblical, es antibíblico and it is against y está en contra what is clearly revealed lo que está claramente revelado in the en las scriptures, escrituras, that it was the que Father fue el who Padre sent the Son, que envió al Hijo and it was the y Son fue el who Hijo was born of the Virgin que Mary nació de la Virgen María and lived as a human. y vivió como un humano. It was the Son Fue el Hijo who died as a que substitute murió como un sustituto on the cross en la cruz for us por and nosotros rose from the y dead se levantó de entre los on the muertos third day. al tercer día. And it is the Son, Y es el Hijo together with the Father, junto con el Padre that sends us the Holy que Spirit nos envía el Espíritu to Santo dwell within our bodies para que habite dentro de nuestros cuerpos when we are born cuando again. nacemos de nuevo. So once again, Así que una vez más, John Juan wants us to know quiere que sepamos 4 fundamental truths 4 verdades fundamentales about the Logos, acerca de el Logos, about the Word, acerca del Verbo, about God the Son. acerca de Dios el Hijo. And it is that number 1, Y es que número 1, He is eternal and He's creator. Él es eterno y Él es creador. Number 2, Número 2, He is a distinct person Él es una persona distinta from God the Father. a Dios el And Padre. here's fundamental truth number Y aquí 3. está la verdad fundamental número 3. He is fully God. Él es completamente Dios. Let's look again at verse 1. Vamos a ver de nuevo el versículo 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. It is important Es importante to know el saber that we know que nosotros sabemos that just because que solamente Jesus is the Son of God, porque Jesús es el Hijo de Dios, it does not mean no significa that He is not God. que Él no es Dios. There's some people that will say Hay gente que dice, the Bible calls Him the Son of God, la Biblia lo llama el Hijo de Dios. and so He's not equal to God. Entonces Él no es igual a Dios. But just because He's called the Son of Pero God, solamente porque a Él le llamen el Hijo de it Dios, does not mean He's not equal to no God. significa que Él no es igual a Dios. It does not mean No significa that He is less than God, que Él es menos que or Dios that He is inferior to o God. que Él es inferior a Dios. No, No, Jesus Jesús is equally God es igualmente Dios with God the con Father. Dios el Padre. Jesus shares Jesús comparte the same los attributes mismos atributos with God the Father. con Dios el Padre. Just like God the Father is a creator, Así como Dios el Padre es un creador, so is God the Son. así también es Dios el Hijo. God the Father is eternal, Dios el Padre es eterno, so is God the Son. así también es el Hijo. God the Father is omnipotent, Dios el Padre es which omnipotente, means He has all power, lo cual significa que Él tiene todo poder. so is God the Son. Asimismo, Dios el Hijo. God the Father is omniscient, Dios el Padre es which omnisciente, means He knows all lo que things, quiere decir que Él sabe todas las and cosas. so is God the Y Son. asimismo, Dios el Hijo. God the Father is omnipresent. Dios el Padre es omnipresente. He's everywhere Está en todos at lados one time, a una vez. and so is God the Son. Y asimismo, Dios el Hijo.
The Bible clearly says La Biblia claramente dice and teaches y enseña that Jesus que Jesús is God. es Dios. Even Jesus himself Aún Jesús mismo said that he was God. dijo que Él era Dios. Look at John chapter 10. Mira Juan capítulo 10. In verse 30 it says, I and the Father are one. En el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. The Jews picked up stones again to stone him. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesus answered them, I showed you many good works from my Father. For which of them are you stoning me? Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? The Jews answered him, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man make yourself out to be God. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. You got to put some No bass. puedo. One of the favorite arguments Uno de los argumentos favoritos that Muslims use against Christians, que los musulmanes usan en contra de los cristianos. Jesus never said Jesús nunca dijo that he was God. que Él era Dios. So why do you worship him as God? Entonces, ¿por qué ustedes lo adoran como Dios? He never said, no, show me in the Bible. Muéstrame en la Biblia. Where does Jesus say Cuando Jesús dijo the words, las palabras, I am God? yo soy Dios. What they don't understand Lo que ellos no entienden is that it is true. es que es cierto. Jesus never said the words, Jesús nunca dijo las palabras, I am God. yo soy Dios. But he did say Pero sí dijo that he was God. que era Dios. Wait. Is that a contradiction? Ay, eso es una contradicción. No. No, He just didn't use those words. solamente no usó esas palabras. You can tell from this story. Ustedes pueden notar por esta historia, And this is not the only one. y esta no es la única historia, That Jesus said things que Jesús decía cosas to teach para enseñar and y communicate comunicar that he was God. que Él era Dios. And the Jews Y los judíos understood him perfectly. lo entendieron perfectamente. You might want him to say, I am God. Tal vez ustedes quieren que Él diga, yo soy Dios. But he was talking to the Jewish people. Pero Él estaba hablando a los judíos. And he spoke in a language Y Él habló en un idioma and in a way y en una forma that they understood en la cual ellos le entendían that he was saying que Él estaba diciendo that he was God. que Él era Dios. And that's why they tried to stone Y him. por eso trataron de apedrearlo. Because you being a man Porque tú siendo un are hombre making yourself equal to te God. estás haciendo igual a Dios. That's blasphemy. Eso es blasfemia. But Jesus said Pero Jesús dijo that he was God. que Él era Dios. Not only did Jesus say it, No solamente Jesús lo dijo, his disciples said he was God. sus discípulos dijeron que Él era Look at what it Dios. says in John chapter 20, Mira lo que dice Juan 20, starting in verse 27. empezando en el 27. Then he said to Thomas, reach here with your finger and see my hands, and reach here your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believing. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesus said to him, because you have seen me, have you believed? Blessed are they who did not see and yet believed. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Do you know ¿Sabías tú that they say about us, que dicen de nosotros in the world, en el mundo, the Muslims, los musulmanes, the atheists, los ateos, anyone who's anti-Christian, cualquiera que sea anticristiano? they say that we created the Ellos- idea Ellos dicen que nosotros creamos la idea that Jesus, who was a man, que Jesús, quien fue un hombre, was God. que Él era Dios. That matter of fact, De hecho, it was Paul que fue Pablo who made Christianity que hizo el and cristianismo taught people to worship a man y le enseñó a la gente a adorar un hombre, as if he was God. como que si ese hombre era Dios. When I hear things like that, Cuando yo escucho cosas como esas, it lets me know me deja saber that they are ignorant que son of ignorantes what the Bible de lo que says. dice la Biblia. The idea La idea that Jesus is
God. que Jesús es Dios, It's not something Paul created. no es algo que Pablo creó. It's not something that developed over the centuries. No es algo que se desarrolló a través de los siglos, Like what happened with Buddha, como lo que sucedió con Buda, who was a real person. que fue una persona But real. after hundreds and hundreds and hundreds of years, Pero luego de cientos y cientos y cientos de años, he's now worshipped. ahora él es adorado. He became a legend and a myth. Se convirtió en una leyenda y un mito. Jesus Jesús did not, it didn't take hundreds of years for people to look at Jesus like God. no tomó cientos de años para que las personas vieran y entendieran que Jesús era Dios. His own Sus disciples, propios who discípulos, were Jews. quienes eran How judíos. many here know of Jews? ¿Cuántos aquí saben de los judíos? Have ever met a Jew? ¿Han conocido algún judío? Try to tell them Traten de decirle to worship a man, que adoren un hombre, to worship an idol. que adoren un ídolo. They are strict monotheists. Son estrictamente monoteístas. And so were the disciples of Jesus. Y así mismo eran los discípulos de Jesús. But even they Pero aún were ellos able to recognize pudieron reconocer, there is something extra about this man. hay algo más extra acerca de este hombre. There's something different about this man. Hay algo diferente acerca de este He's hombre. not like every person. Él no es como nosotros. This man Este hombre is Lord, es Señor and he is my God. y Él es mi Dios. So Jesus called himself God. Así que Jesús se llamó a sí mismo Dios. His disciples called him God. Sus discípulos lo llamaron Dios. God the Father calls him God. Dios el Padre lo llama Dios. Look at what it says in Hebrews chapter 1. Mira lo que dice Hebreos 1. And this is a quote Y esto es una cita from a psalm de un in salmo the Old Testament. en el Antiguo But Testamento. the writer of Hebrews is saying it in his book. Pero el escritor de Hebreo lo está usando en este libro. But of the Son, he says, talking about God, your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of his kingdom. Mas del Hijo dice, Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. It is God the Father Es Dios el Padre who is calling his Son quien está llamando a su Hijo God Dios in this passage, en este pasaje. and saying that he has a throne Y diciendo que Él tiene un trono that will last forever and ever. que va a permanecer por siempre. There's only one Solamente hay uno who has a throne que tiene un that will trono last forever and ever, que perdurará por and siempre. that's God. Y ese es Dios. But God is saying that about Jesus, Pero Dios está diciendo eso acerca de Jesús, about his Son. acerca de su Hijo. And not only does God say it, Y no solamente Dios lo dice, even the angels aún los ángeles call Jesus God. llaman a Jesús Dios. Revelation 19, Apocalipsis 19, verse 10. versículo 10. It says, then I fell at his feet to worship him. But he said to me, do not do that. I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. I love this verse Yo amo este versículo, because what's going on here porque lo que está sucediendo aquí is that the Apostle John, es que el apóstol Juan, the same guy who wrote the Gospel of John, el mismo hombre que escribió el evangelio de Juan, he's telling you and me Que that nos there es- is only one God que nos está diciendo que solamente hay un Dios and that he's the Word. y que Él es el verbo. That same John Ese mismo Juan is taken into heaven. es llevado al cielo. He has a vision Él tiene una of visión what's going to happen in the de future lo que va a suceder en el futuro, and what he sees y lo que él in ve heaven en el cielo moves him so much lo mueve tanto that he bows down que él se postra to worship an angel. para adorar un ángel. And the angel Y el ángel says, John, le dice, Juan, wow, what are you ¿qué doing? tú estás He haciendo? looks around at all the other angels that are, Él mira a todos los otros hey, ángeles. hey, psh, psh, get up, bro. Párate, muchacho. I am a fellow servant with you. Yo soy consiervo tuyo. There is only one you should worship, Solamente hay uno que debes adorar. and it is God. Y es Dios. And Jesus is the spirit of Y prophecy. Jesús
Jesús es el espíritu de la His profecía. testimony. Su testimonio. So even the angels, Aún los ángeles, God himself, Dios the mismo, disciples, los discípulos, Jesus himself Jesús mismo, teach that he is God. enseñan que Él es Dios. It is the consistent testimony Es el testimonio constante of the Bible de la Biblia that Jesus que Jesús is not just no es simplemente another spiritual being, otro ser espiritual, but that he is fully God. sino que Él es completamente Dios. You should not have Jesus Tú no deberías tener a Jesús mixed with other saints, mezclado con otros santos, mixed with other idols, mezclado con otros ídolos, as if he is equal como que si Él fuera igual to the other spirits a esos otros and other espíritus saints. y otros santos. The Hindus Los hindú, who worship over 1 million gods. quienes adoran más de 1,000,000 de If you dioses, talk to them about Jesus, si tú le hablas de Jesús, they'll tell you, ellos te we dicen, believe in Jesus too. creemos en Jesús también. He is a God too, Él es un Dios también, but he's not the only God. pero Él no es el único I Dios. want to tell you Yo quiero decirte that the Philistines que los filisteos tried to do this with God, trataron de hacer esto con and Dios they put the Ark of the Covenant y pusieron el arca del pacto that represented the presence of que God, representaba la presencia de and they Dios put it next to one of their y lo idols, pusieron al lado de uno de sus one ídolos, of their false uno de gods. sus dioses falsos. And the Bible Y la says Biblia that dice when they came in the morning, que cuando vinieron en la mañana, they saw the statue vieron la estatua fall on its face, que se cayó en su rostro and they said, "What's happening y here? dijeron, pero ¿qué está pasando aquí? Let's put the statue back up." Vamos a ponerla de nuevo de regreso de pie. And when they came the next day Y again, cuando regresaron de nuevo, this time esta vez the statue was not just on the floor, la estatua no solamente estaba en el piso, but the head was disconnected. sino que la cabeza estaba The desconectada, hands were las disconnected. manos cortadas. They tried to make Yahweh Trataron de hacer a Yahweh equal igual to the Philistine a God. los dioses filisteos. And Yahweh said, Y Jehová dijo, I am too holy. yo soy muy santo, I am too holy. yo soy muy santo. Remove this from among me. Remuevan esto del lado mío. And the Bible says Y la Biblia dice that the priests understood que esos sacerdotes entendieron that Yahweh que Yahweh was not happy about being next to anyone else. no estaba feliz acerca de estar al lado de esos otros And they dioses. took the pieces of their false god Y tomaron esas piezas de esos dioses falsos and they isolated the ground, y aislaron el la tierra, yeah, el territorio territorio of where Yahweh's presence was. donde estaba la presencia de Dios. And it says that they would not walk where his presence was. Y dice que ellos ni caminaban donde estaba su presencia. They recognized Ellos reconocieron that this God, que este Dios, he's different. Él es diferente. Matter of fact, he's real. De hecho, Él es real. And I'm telling you the same Y thing. le estoy diciendo lo mismo. The God we serve, Al Dios que le servimos, his son, su is Hijo real. es Do real. not make him No lo hagan equal igual to another God, a otro Dios, to another saint, a otro santo. even the Virgin Mary. Aún la Virgen María. Oh, let us go to the Virgin Mary Oh, vamos a ir a la Virgen María so that she may pray to Jesus for us. para que ella interceda por nosotros. Because the Virgin Mary was Jesus' mother. Porque la Virgen María fue la madre de Jesús. And mothers know how to talk to their Y children. las madres saben cómo hablarle a sus niños. Mary was the mother of Jesus. María fue la madre de But Jesús. she was not his creator. Pero ella no fue su She creador. was a vessel. Ella fue un vaso. And Mary Y does María not have the power no tiene el to poder intercede for you. de interceder por ti. You don't need Mary. Tú no necesitas a You María. don't need the Tú pastor. no necesitas al You pastor. can go straight to Tú God puedes ir directamente a through Dios Jesus a Christ. través de Jesús. He is the mediator Él es el mediador between God and men. entre Dios y los The hombres. mercy we need, La misericordia que the necesitamos, grace we need, la gracia que is not necesitamos, found no se in encuentra the prayer of saints en la oración a and santos false o idols. falsos ídolos. It is found Se in encuentra the en intercession la intercesión of God the Son, de Dios el who Hijo, prays for us. quien ora por nosotros.
So from the words of the Apostle John, Así que de la palabra del apóstol Juan, we learn that Jesus aprendimos que Jesús is eternal and creator. es eterno y creador. He is a distinct person from God the Él Father, es una persona distinta a Dios el Padre and that he is fully God. y que Él es Dios completamente. The last fundamental truth La última verdad fundamental that we learn about God the Son que aprendemos acerca de Dios el Hijo is that number 4, es que número 4, he is fully man. Él es completamente He hombre. is fully man. Él es completamente hombre. Let's look again at verses 1 and 14. Vamos a ver de nuevo el versículo 1 y 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, the glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Although God the Son Aunque Dios el Hijo is eternal es eterno and has always y existed, siempre ha existido, and although God the Son is fully God, y aunque Dios el Hijo es 100% Dios, 2,000 years ago, hace 2000 años, he became a human being. Él se convirtió en un ser humano. And he was not half God and half human. Y Él no era mitad Dios, mitad humano. He wasn't a hybrid, Él no era un híbrido, a mixture una mezcla of God and man. de Dios y hombre. He is fully God Él es completamente Dios and fully y man. completamente He hombre. became human Se hizo humano in the same sense en el mismo sentido that you and me are human, que tú y yo somos humanos, except excepto that he never sinned, que Él nunca pecó, even though he was genuinely tempted aunque fue tentado genuinamente by the devil. por el diablo. And before you say, Y antes que digas, how can Jesus be human without sinning? ¿cómo puede ser Jesús humano sin pecar? Isn't every human being that's born a sinner? ¿No es cada ser humano que nace un pecador? Well, let me tell you, Jesus Bueno, déjeme decirle, Jesús did not become a human no se hizo humano with a sinful nature like us. con una naturaleza pecaminosa como nosotros. He was a human Él fue humano like Adam como Adán before he sinned. antes de que pecara. In one sense, En un sentido, we can say podemos decir, Jesus Jesús was more human era más humano than any of us que el resto de nosotros, because he never fell porque Él nunca cayó and never corrupted his nature y nunca corrompió su humanidad in the same way that you and I have. en la misma manera que nosotros sí lo hicimos. Nonetheless, Sin embargo, in every other sense, en cualquiera otro todos los otros sentido, sentidos, ya, Jesus was just like us. Jesús era como nosotros. He got tired Él se cansó, and needed to sleep. necesitaba dormir, He got hungry tenía hambre and needed to y eat. necesitaba He comer, got thirsty, tenía sed, needed to drink. necesitaba beber, He had a human mind. tenía una mente humana, He had a human soul. tenía una alma humana, He had human emotions. tenía emociones He had a humanas, human will. tenía una voluntad humana. And it is because Y es Jesus porque Jesús was fully man fue 100% that hombre he's able to identify with you and me que Él se puede identificar contigo y conmigo in our weakness. en nuestras And that debilidades he's able to pray for y que Él us. puede orar por nosotros And that he can actually be a y que Él substitute puede ser un sustituto for us por nosotros on the cross. en la cruz. Hebrews chapter 2. Hebreos capítulo 2 It says this. dice esto. Therefore, he had to be made like his brethren in all things, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. For since he himself was tempted in that which he has suffered, he's able to come to the aid of those who are tempted. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Do you see what this author is saying? ¿Ven lo que este autor está diciendo? Jesus had to be a complete human like you and me.
Jesús tuvo que ser un humano completo como tú y como yo, so that he could make intercession for us, para poder interceder por nosotros, so that he could have mercy on us, para poder tener misericordia de nosotros, so that he could be a faithful high priest. para poder ser un sumo sacerdote fiel. The only difference was just he never sinned. La única diferencia es que él nunca pecó. And so Entonces, John makes it very clear Juan lo hace súper claro that the Logos, que el logos, the Word, el verbo, became flesh. se hizo carne. But he doesn't end the verse there. Pero él no termina el versículo ahí. Let's look again at verse 14. Vamos a ver ese versículo de nuevo, el 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. Glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. I want you to leave the verse up there, please. Yo Oh, okay, yeah, sorry. This verse right here, Este versículo aquí it is so powerful es tan poderoso because John is telling us porque Juan nos está diciendo that the Logos, que el the logos, Word, la palabra, el verbo, God, the Son, Dios el Hijo, he became flesh. se hizo He carne. became a human being. Él se hizo un humano. And then he tells us two things about him after that. Y luego él nos dice dos cosas acerca de él después de eso. Number one, Número uno, he dwelt among us. él habitó entre nosotros. And number two, Y número dos, we saw his glory. vimos su gloria. Woo, I got to preach this one happy. Yo I gotta tengo be que happy. predicar esto. When you look at the part that says he dwelt among us, Cuando tú ves esa parte que dice que él habitó entre nosotros, the Greek word la palabra griega is a tent. es un tabernáculo, Una tienda. una tienda, A tent. una tienda Or a tabernacle. o un tabernáculo. In other words, En otras palabras, this verse is saying este versículo está diciendo, God the Son Dios el Hijo tabernacled, tabernaculizó among us. entre nosotros. Now, if you don't know the Bible, Ahora, si tú no sabes la Biblia, let me explain this. déjame explicar esto. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when God was going to dwell with his people, cuando Dios iba a habitar entre su pueblo, he gave Moses instructions. Él le dio instrucciones a Moisés. If I'm going to be among you, Si yo voy a estar entre ustedes, you need to build me a tabernacle. tienen que construirme un You tabernáculo. need to build me a structure Tienen que hacerme una estructura where I can come donde yo pueda ir and I can dwell y pueda and I habitar can manifest my y glory. pueda manifestar mi gloria. And so when you look at the pictures Así que cuando tú miras las imágenes of the tabernacle, del tabernáculo, you see this tent ves esta tienda that is surrounded by curtains. que está rodeada de cortinas And then you see this fire y luego ves fuego that comes out of the tabernacle que sale del tabernáculo that represented the glory of God. que representa la gloria de Dios. So every day, Así que cada día, imagine this, imagínense the esto, Israelites los israelitas woke up every day se levantaban diario and were literally able to see y podían ver literalmente the glory of God, la gloria de Dios, the manifestation la manifestación of his de su presence presencia as a cloud como una nube or as a fire. o como fuego. Imagine how many of us have ever said, I want to see God. ¿Cuántos hemos dicho, ay, yo quiero ver a Dios? The Israelites saw him Los israelitas lo vieron every single day. cada día. And John is saying Y Juan está diciendo, the same way de la misma forma that God the que Father Dios el Padre lived in the tabernacle vivió en un and the tabernáculo people of y Israel el pueblo de Israel saw his glory. vieron su gloria. When God the Son Cuando Dios el Hijo became a human being, se convirtió en humano, he tabernacled. Él tabernaculizó. He lived among us. Él vivió entre And nosotros we saw his y glory. nosotros vimos su gloria. It wasn't fire, No fue fuego, but his glory pero su gloria was his teaching. fue su enseñanza. His glory Su gloria was how he revealed the Father. fue como Él reveló al Padre. His glory Su was gloria the way he treated sinners. fue de la forma en que Él trataba a los His pecadores. glory Su was gloria in his humility estaba en su humildad and his service to y en
en su others. servicio a los His demás. glory Su gloria was in the miracles that he did, estaba en los milagros que él hacía, in the healings that he en did, las sanidades que él in hacía, the signs and wonders that he en did. las señales y milagros que hacía. His glory Su gloria is in the transfiguration. estaba en la transfiguración. Do you guys remember that story? ¿Se acuerdan de esa historia? Jesus goes up a mountain Jesús sube a un monte with 3 of his con disciples, 3 de sus discípulos and they fall asleep, y ellos se duermen and they wake up, y se despiertan and they see that Jesus y ven que Jesús doesn't look normal ya anymore. no se ve normal. He has been transformed Él ha sido transformado into a figure en una figura of light. de luz. And when they see his glory, Y cuando ven su gloria, they want to stay there. ellos se quieren quedar But ahí. God tells them Pero Dios le dice not to do that. que no hagan eso. And Jesus says we got to go back down. Y Jesús le dijo, no, tenemos que regresar. We see the glory of Jesus Vemos la gloria de Jesús in his death en su muerte and his y resurrection. su resurrección. So we didn't see the fire, Así que no vimos el but fuego, we saw his glory anyways. pero vimos su gloria de todos modos. He lived among us. Él habitó entre We nosotros. saw how he treated people. Vimos cómo él trató a las We personas. saw the supernatural. Vimos lo sobrenatural. We saw how he was transfigured. Vimos cómo él fue transfigurado. We saw how God answered his prayers. Vimos cómo Dios respondía a sus We saw how oraciones. he healed the sick. Vimos cómo él sanaba a los We enfermos. saw how he cast out demons. Vimos cómo él echó fuera demonios. We saw what he did with sinners. Vimos lo que él hizo con los We pecadores. saw him die. Nosotros lo vimos morir. But then we saw him come back to life. Pero luego lo vimos resucitar. Death could not hold him. La muerte no lo pudo Death detener. could not limit him. La muerte no lo pudo Death limitar. could not destroy La him. muerte no lo pudo On the destruir. third day, Al tercer the día, stone that covered his tomb la piedra que cubría su was tumba moved to the side. se movió. And the body Y el that cuerpo was mistreated, que fue that was maltratado, beaten, que fue that golpeado, was scarred, que fue that aruñado, was bleeding, que estaba sangriento, that body ese cuerpo now came back to life regresó a la vida and was full of glory y estaba lleno de full gloria of power y lleno de poder and was different. y era diferente. We got to see all of this. Nosotros tenemos que ver todo esto. We saw his glory. Vimos su gloria And his glory y su gloria was full of grace estaba llena de gracia and truth. y de verdad. Grace Gracia is what we don't deserve, es lo que no merecemos and that God blesses us anyways. y que Dios nos bendice de todas formas. Has God ever shown you favor ¿Te ha mostrado Dios favor when you didn't deserve it? y no lo merecías? They saw his glory, Ellos vieron su gloria, but his glory was not a fire pero su gloria no fue un fuego that consumed sinners. que consumió a los His pecadores. glory was grace. Su gloria fue gracia. It was favor from God, Era favor de Dios. but it was also truth. Pero también era verdad. There was no lie, No había mentira, there was no manipulation, no había manipulación, there was no magic, no había magia, there was no darkness. no había oscuridad. It was all truth. Todo era verdad. The word was in the beginning, El verbo estaba en el principio. and he was with God, Él estaba con Dios and he was God. y él era Dios. And then the word became a man, Y luego el verbo se hizo hombre and we saw his glory. y vimos su gloria. He lived among us. Él habitó entre nosotros. And this is how I want to conclude. Y así es que quiero concluir. We believe in one God. Nosotros creemos en un Dios. This one God Este Dios exists eternally as 3 persons. existe eternamente en 3 personas. Today, Hoy we began to learn about the second person of the Trinity, empezamos a aprender acerca de la segunda persona de la Trinidad, about God the Son. acerca de Dios el Hijo. And according to John, Y de acuerdo a Juan, he is the Logos. Él es el Logos, He is the Word, Él es el Verbo, who is eternal and creator, quien es eterno y creador, who is distinct to God the Father, quien es distinto a Dios el Padre, who is fully God quien es completamente Dios and is fully man. y completamente humano. And why does this matter to us? ¿Y por qué esto importa para nosotros? Why should you care? ¿Por qué debería importarte? After all this time that I was speaking, why should you care? Después de todo este tiempo hablando, ¿por qué debería importar?
Because if Jesus is not eternal Porque si Jesús no es eterno and he's a created being, y Él es un ser creado, then all of us are committing idolatry entonces todos nosotros estamos en idolatría and blaspheming against the true God. y estamos blasfemando en contra del Dios verdadero. If Jesus is not distinct to God the Father, Si Jesús no es distinto a Dios el Padre, then the scriptures entonces las Escrituras present a contradiction. presentan una contradicción And we worship a God y adoramos a un Dios who at one time que en un tiempo left his throne empty, dejó su trono vacío and a God who died for 3 days. y a un Dios que se murió por 3 días. If Jesus is not fully God, Si Jesús no es completamente Dios, then he is not powerful enough entonces Él no es lo suficientemente poderoso to deliver us from our sin. para librarnos de nuestros If pecados. Jesus is not fully man, Si Jesús no es completamente hombre, then he cannot be an adequate substitute entonces Él no puede ser un sustituto adecuado to pay the penalty para pagar la penalidad for our sins on the cross. por nuestros pecados en la cruz. All of these options, my brothers and sisters, Todas estas opciones, hermanos y hermanas, would leave us nos dejaría a nosotros in our en sins nuestros pecados, without hope sin esperanza and on our way to hell. y de camino al infierno. But thank God Pero gracias a that Dios Jesus que Jesús is fully God es completamente Dios and fully man, y completamente hombre, and that through him y a través de we Él have been redeemed hemos sido and redimidos y rescued from rescatados sin, del pecado, from sickness, de la enfermedad and from Satan. y de Satanás.